En esta ocasión vamos a tratar el tema "Está a las puertas". A finales del siglo XVIII se dieron una serie de señales en la naturaleza que marcaron el inicio del tiempo del fin de la historia de esta tierra. Señales que fueron predichas por Jesús en San Mateo 24 y luego reafirmadas por el discípulo amado en el Apocalipsis en el capítulo 6, en la apertura del sexto sello. Hoy, a más de 2 siglos de estos acontecimientos, debemos declarar firmemente, como lo dijo Juan al final de su libro de Apocalipsis: amén, sí, ven Señor Jesús. Pero también estar preparados para ese hermoso acontecimiento. Eppur si movi es una frase en latín que es atribuida a Galileo Galilei, y sin embargo se mueve, es la traducción al español. La expresó, dicen algunos, cuando luego de un sonado juicio de los inquisidores de la iglesia de Roma lo obligaron a retractarse de su teoría heliocéntrica. La tierra ya no era más el centro del universo, como lo profesaban sus verdugos. Según Galileo, la tierra giraba alrededor del sol. En 1663, Galileo fue conminado a confesar su delito, so pena de ser torturado hasta la muerte o enviado a la hoguera. El astrónomo, filósofo, físico, matemático, ingeniero y padre de la teoría heliocéntrica fue obligado a adjurar. O sea, le dijeron: o te echas para atrás con tus locuras de que los planetas no giran alrededor de la Tierra, sino que la cosa es al revés, o si no, te vamos a matar. Así de sencillo se lo pusieron a Galileo. Aquel hombre no tuvo otra opción para él sino que retractarse. La Tierra, según los que lo acusaban entonces, no giraba alrededor del Sol, sino que todos los planetas, incluyendo el Sol, orbitaban alrededor de su majestad la Tierra. Volvíamos a ser el centro del universo. A pesar de adjurar, el pobre Galileo fue sentenciado a cadena perpetua. Pero él mantenía una relación estrecha con el Papa, y el Papa fue muy indulgente y le conmutó la pena de cadena perpetua por arresto domiciliario de por vida. Murió confinado, pobre, ciego, en un subí en Florencia, tan solo por decir la verdad. Así de terrible fue la Edad Media, queridos hermanos. Pero el caso de Galileo solo fue uno de tantos. Y aunque sin saberlo, quizás fue uno de los últimos, o de los pocos últimos, que se dieron al final de un atroz tiempo en la tierra conocida como la Edad Media. Un tiempo que proféticamente fue predicho en la Biblia, donde la iglesia cristiana católica tendría la hegemonía por 1260 años, un tiempo de tribulación. Pero al final de ese tiempo pasarían algunas señales bien importantes, muy interesantes. Jesús lo dijo en San Mateo, en el capítulo 24 y versículo 29. San Mateo 24 y 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, haciendo una referencia a la persecución, no solo contra la misma cristiandad, que estaba en contra o que decía cosas diferentes a lo que la religión tradicional decía, sino en contra de cualquier ciencia o creencia. Ese momento estaba a punto de terminar, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice que iban a pasar unos hechos bien interesantes. El sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. 3 hechos que son dados en ese orden. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, versos 12 y 13, en la apertura del sexto sello, estos 3 hechos se vuelven a mencionar, pero agrega uno más al principio. Dice Apocalipsis capítulo 6, versos 12 y 13. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento.
Así que 4 hechos marcan el fin de la Edad Media, de los 1260 años de hegemonía de la Iglesia romana. 4 hechos naturales que se pueden confirmar en la historia. Un gran terremoto, el oscurecimiento del sol, se iba a opacar la luna y las estrellas caerían. Vamos a ver cuándo se cumplieron estos hechos. Hablemos primero del terremoto. Este terremoto ha sido identificado como el terremoto de Lisboa, que sucedió el 1 de noviembre de 1755. Ha sido una de las sacudidas sísmicas más extensas y severas que jamás se haya registrado en la historia de la humanidad. El efecto del terremoto se sintió muy lejos de Lisboa. Llegó inclusive hasta el norte de África, llegó hasta las Antillas. Se sintió, algunos dicen que se sintió en toda la tierra. La identificación del gran terremoto de Lisboa sugiere que en 1755 es la fecha inicial de la apertura del sexto sello, que marca el final de la Edad Media, pero también el inicio del tiempo del fin. Ese terremoto fue tan terrible que dejó un gran incendio en Lisboa y fue seguido de un maremoto que destruyó aquello que aún había quedado en pie. Pero también dice que no solo habría un gran terremoto. Recuerden, este terremoto fue en 1755. También se iba a oscurecer el sol. Un cumplimiento espectacular y literal de la escena aquí descrita tanto por Jesús como en el libro de Apocalipsis se vio en la parte oriental del estado de Nueva York y el sur de Nueva Inglaterra, en Estados Unidos. Fue el 19 de mayo de 1780. Apenas 25 años después del terremoto de Lisboa. Un estudio cuidadoso de las crónicas de los diarios de esa época revela que se produjo una oscuridad inusitada en la parte oriental del estado de Nueva York y del sureste de Nueva Inglaterra, más o menos como a las 10 de la mañana. No fue un eclipse. No se pudo explicar como un eclipse este fenómeno. En cada localidad se informó que la oscuridad duró varias horas. Este fenómeno ocurrió en el tiempo que había sido predicho por Jesús, en aquellos días, después de la tribulación, al final de la Edad Media. Fue observado en una región donde en ese momento se había despertado un interés por el estudio de las profecías del libro de Daniel y del libro de Apocalipsis, y fue reconocido por los estudiosos de esas profecías como el cumplimiento del pasaje de San Mateo 24 y de Apocalipsis capítulo 6. Pero no solo sucedió eso ese día. Al final del día, en la noche, ese mismo 19 de mayo de 1780, la luz de la luna, a pesar de que era luna llena, estuvo velada, así como lo había estado la luz del sol durante las horas del día. O sea, fue un día oscuro, tanto en el día como en la noche. Eventos inexplicables para el hombre. Y el cuarto y último evento de la naturaleza que mencionan los pasajes de Mateo y Apocalipsis habla de una lluvia de estrellas. Esta señal se cumplió en parte, por lo menos, el 13 de noviembre de 1833. Unas cuantas décadas después del oscurecimiento del sol y de la luna. El espectáculo, tal como está descrito en un periódico del profesor Silliman, fue visto por toda América del Norte, desde las 2 de la madrugada hasta cuando ya estaba esclareciendo el día, en un firmamento perfectamente sereno y sin nube. Todo el cielo estuvo constantemente surcado por una lluvia intensa de cuerpos que brillaban de modo deslumbrador. La NASA tiene una explicación a esa lluvia de estrellas y que reafirma esto. Algunos han escuchado sobre la famosa lluvia de estrellas de las Leónidas, que se da cada cierto tiempo. Según la NASA, esa lluvia de estrellas del 13 de noviembre de 1833 fue la mayor lluvia de meteoritos que ha habido sobre esta Tierra. Según la NASA, cayeron alrededor de 200,000 meteoritos por hora en esta Tierra. Ha sido la más grande en la historia, dicen ellos. Los testigos oculares de ese hecho dijeron que los meteoritos caían como copos de nieve. El terremoto de 1755, los fenómenos celestiales del 19 de mayo de 1780
y del 13 de noviembre de 1833 cumplieron con precisión la predicción de Jesús, porque ocurrieron en el momento que Él lo predijo, después de aquella tribulación. Ningún otro fenómeno del pasado cumple satisfactoriamente con todas las especificaciones de esta profecía. Eso debe ser para nosotros importante y debe tener una atención especial para nosotros. Porque como mencioné, son señales que marcaban el final de la Edad Media, pero también marcan el principio del tiempo del fin. Proféticamente, en medio de esas señales hubieron dos fenómenos impresionantes que también la profecía había mencionado. No son fenómenos celestiales ni naturales, sino hechos tanto en el ámbito político como religioso de nuestro mundo, y que son importantes conocerlos, saberlos, estudiarlos y tenerlos en cuenta en estos precisos momentos. En primer lugar, Apocalipsis capítulo 13, versículo 3 nos dice: y vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La herida mortal que recibió la bestia, el sistema católico medieval, fue la que puso realmente el final a la Edad Media y al dominio de la Iglesia Católica. Esta predicción se cumplió de manera asombrosa en 1798. Miren qué interesante. Hablamos que en 1755 fue el terremoto de Lisboa. Pocos años después, en 1780, fue el oscurecimiento del sol y la luna. Pero 18 años después de este evento, en 1798, se cumple la predicción de la herida de muerte sobre la bestia. Cuando el general Berthier entró en Roma a la cabeza del ejército francés y declaró que había terminado el poder político del Papa, tomó prisionero al Papa, lo llevó a Francia, donde poco después murió. Así se le dio fin a el poder político que la Iglesia Católica mantuvo durante la Edad Media. Este evento marcó el final de los 1260 días o años proféticos. Este periodo de los 1260 días o años se menciona 7 veces y de 3 maneras diferentes, tanto en el libro de Daniel como en el libro de Apocalipsis. Es un periodo que ocurrió entre los años el año 538 hasta 1798. Pero durante ese periodo de persecución contra la iglesia y contra las ciencias, Dios mantuvo seguro a su pueblo. Otro hecho interesante que se da en medio de estas señales celestes que vimos fue el surgimiento de un poder que se menciona en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Y después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Una segunda bestia que aparece en el libro de Apocalipsis 13 después de la primera bestia. Los comentadores han visto en esta segunda bestia un símbolo de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta potencia cumple exactamente con las características que Apocalipsis 13 menciona sobre la segunda bestia. Cuando la primera bestia sufrió el cautiverio en 1798 o la herida de muerte, como menciona Apocalipsis, Estados Unidos apenas comenzaba a extenderse. Todos sabemos que fue en 1776 cuando Estados Unidos declaró su independencia, y a final del siglo XVIII y principios del siglo XIX, Estados Unidos se estableció como una próxima superpotencia en la historia del mundo. Y los últimos años han demostrado que no hay nación más poderosa que los Estados Unidos de Norteamérica. Algunos han hablado que miren, una nueva potencia son los chinos, hay que buscarlos ahí en la profecía. Ya no es Estados Unidos, nos hemos equivocado. No, hermano, no hay potencia más grande y poderosa que los Estados Unidos de Norteamérica. Podrá ser que se tambalee a veces financieramente, pero es increíble. Durante la burbuja financiera que se dio al finales de la primera década de este siglo, que comenzó en Estados Unidos, es interesante que aunque el mayor problema fue en Estados Unidos, los millonarios del mundo depositaron su dinero en los Estados Unidos. La Guardia Costera de los Estados Unidos de Norteamérica es más poderosa
que el ejército más grande de cualquier otro país del mundo. Así que veamos así, recapitulando sencillamente. Se dieron 4 eventos en la naturaleza: el terremoto de Lisboa en 1755, en 1780 el oscurecimiento del sol y de la luna, y en 1833 la caída de estrellas. En medio de esos 4 eventos en la naturaleza se dan 2 eventos proféticos increíbles. Se da la herida de muerte en 1798 a la bestia que menciona Apocalipsis 13, y surge la segunda bestia de Apocalipsis 13, que es identificada como Estados Unidos de Norteamérica. Esos 4 hechos en la naturaleza y esos 2 hechos geopolíticos, mis queridos hermanos, repito, solamente marcaron el inicio del tiempo del fin. Es solo el principio. A partir de esos momentos el mundo se comenzó a convulsionar. La era moderna surgió, las ciencias crecieron, hubo un avance en salud, en conocimiento increíble. Y la ciencia aumentará, se le dijo a Daniel, y comenzó a aumentar terremotos, huracanes, desastres, al mismo tiempo que la misma humanidad superó con creces lo que había logrado en muchos siglos, en milenios, en pocos años. Es solo el principio. Hoy tenemos que tomar en cuenta el consejo que el Señor Jesús dio en San Mateo 24, 32 al 33. Él dijo en su palabra: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y brotan las hojas, pues el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Literalmente dice, Él está cerca. El próximo paso es cruzar el umbral. Cuando la Biblia dice que cuando todas estas señales se den, Él está cerca a las puertas, allí está Jesús en la puerta. Si lo que hace falta únicamente es dar un paso y cruzar esa puerta, el Señor está a las puertas. Nuestro Señor nos aconseja que en el momento en que veamos el cumplimiento de estas señales, debemos apresurarnos en nuestra propia preparación para su encuentro. Debemos dejar a un lado nuestros caminos y firmemente encaminarnos a la eternidad. San Lucas 21, 28. El Señor nos dijo: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Ya no es momento, mis hermanos, de seguir viviendo en la tibieza en la que hemos vivido hasta estos momentos. Tenemos que despertar, tenemos que cambiar, recapacitar. Esa es la clave para nosotros los cristianos. El apóstol Pablo nos da el consejo de Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Creo, mis queridos hermanos, no solo creo, estoy seguro que es el momento de hacer la diferencia en la historia de este mundo. ¿Cómo podemos estar preparados hoy? Porque si el Señor Jesús apareciera, los eventos que hemos mencionado de San Mateo 24 y Apocalipsis 6 ya se cumplieron hace más de 200 años. Tanto los naturales como los geopolíticos ya se dieron. Y el Señor Jesús dijo: yo estoy a las puertas. ¿Cómo podemos estar preparados hoy si el Señor Jesús apareciera hoy? En primer lugar, tenemos que arrepentirnos de todo lo que no hemos hecho y lo que hemos hecho. Tenemos que confesar nuestros pecados a Jesús, renovar nuestra fe en su muerte expiatoria por nosotros en la cruz, entregando nuestra voluntad completamente a Él. Al caminar en comunión con Él, podemos disfrutar de la profunda paz de estar cubiertos del manto de justicia de Jesús. Yo te hago una pregunta a ti, mi querido hermano, hermana, que me escuchas esta noche, este día, en este momento, a través de esta grabación, de esta transmisión. ¿Tú estás preparado? Si el Señor Jesús apareciera ahora, ¿tú te irías con Él? Un hermano en una ocasión me dijo: no, que espere un momentito, todavía no. Otros algo, no, es que mire, para que el Señor Jesús venga, tiene que darse todavía esto y lo otro.
Y muchos pasan su vida tratando de averiguar cada centímetro de la profecía para ver cuánto tiempo más les queda para pecar antes de arrepentirse. Es que la preparación debe hacerse hoy. Mientras esperamos velando, también tenemos una tarea por realizar. La tarea que el Señor Jesús nos dejó. Mateo 24:45 dice: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Nuestra expectativa, nuestra esperanza, nuestro deseo de ver al Señor Jesús en gloria muy pronto debe estar acompañado de nuestro trabajo misionero. Recordemos que en el mismo corazón del sermón profético de Jesús en San Mateo 24, Él dejó una señal, la última, la que marcaría el momento en que Jesús cruza la puerta y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dejemos de preocuparnos de cuándo comenzarán a dar la marca de la bestia. Dejemos de preocuparnos de cuándo se dará un edicto. Dejemos de preocuparnos de cuándo tenemos que dejar las ciudades. Preocupémonos por hacer lo único que el Señor Jesús nos dejó haciendo: predicar el evangelio. Porque cuando el evangelio sea predicado en el mundo, entonces será el fin. Es la última señal, es la señal que marca el retorno de Cristo Jesús. Querida iglesia, despertemos. Al diablo no le importa que creamos en la segunda venida de Jesús teóricamente, siempre y cuando Él nos mantenga anestesiados y en actitud pasiva, sentados en nuestras bancas o simplemente viendo la transmisión del culto sin compartirle a otros. Dios, por el contrario, quiere que creamos en su segunda venida, pero de forma activa, dejando la comodidad de nuestras iglesias, de nuestras vidas eclesiásticas, saliendo de nuestro círculo de comodidad, de seguridad, para decirle al mundo, en estos momentos de catástrofe, ustedes, queridos hermanos que están viendo, algunos de ustedes pasaron por estos terribles huracanes y vendrán peores. Y disculpen que no es que quiera darles miedo, el próximo año será peor y el siguiente peor, porque esto no va a mejorar, va a ir de mal en peor. Nuestro trabajo como adventistas, como conocedores de la segunda venida de Cristo, no es ponernos a llorar frente a las señales, es despertar, es cambiar, es ser diferente, es salir y decirle al mundo: tranquilos, tranquilos, no se preocupen, no está pasando nada extraño, simplemente viene Jesús por nosotros. No soy aficionado al fútbol y difícilmente yo voy a ver un partido de fútbol. Creo que tengo ya muchos años de no ver uno. Y en algún momento quizás si miraba, me gustaban únicamente los partidos de fútbol, un solo partido, el final del mundial, era el único, no otro. Al no gustarme el fútbol, pues no tengo un equipo favorito. No tengan preocupación, yo no me muero con eso que del Barça, que del Real, que de este, que de... yo no tengo ningún problema con eso, ninguno. Pero el partido de la final me gustaba, y a mí siempre me gustaba irle al equipo. ¿Sabe a qué equipo le iba yo? No le iba a Brasil, no le iba a Argentina, le iba al equipo ganador, al que iba ganando. Porque qué bonito es, mis hermanos, irle al equipo ganador. Porque eso de perder es feo. Y yo los veo algunos cuando pierde su equipo favorito, hasta lloran, insultan, maltratan. Qué feo es eso. Así que yo cuando miraba ese partido, el partido de la final del mundial, pues me gustaba irle al equipo ganador. Te voy a poner esta situación así. En este mundo solo hay dos equipos, el de Jesús y el de Satanás. Dos equipos. Se están jugando los últimos segundos del partido. ¿A cuál equipo le irás tú? ¿De cuál equipo eres tú? Como a mí me encantaba irle al equipo ganador. A mí me gusta ir al equipo ganador, mis hermanos. Te digo, estamos a 5 segundos de que el partido termine. Y el equipo de Jesús va ganando 10,000 goles a 0 al equipo de Satanás. 10,000 a 0. ¿A cuál equipo le vas tú? ¿De cuál equipo eres tú? Aprovechando esta ilustración, hace poco yo leí un artículo de Marvin Galeas. Él es un escritor salvadoreño, está emparentado con los pastores Perla,
sobrino de ellos creo que es. Marvin Galeas, durante la guerra, en la década de los 80, él perteneció a la guerrilla y luchó en el frente norte del oriente del país, en Perquín. Y ahora, pues en tiempos de paz, Marvin Galeas escribe algunas crónicas de lo que él pasó. Y saben que Marvin hace poco compartió una crónica de lo que fue la final del Mundial de México de 1986. Aquí en El Salvador estábamos en plena guerra. Y el frente norte allá de la guerrilla en Perquín, en Morazán, fue uno de los que más sintió fuerte la guerra. Y escribió Marvin, voy a tratar de expresarlo como Marvin Galeas presentó ese momento en México, en la final del Mundial de México de 1986. Se acercaba la final y la rapidez con que estaban moviendo los tropas enemigos, hablando del ejército, nos había pensar que ninguno de nosotros vería el partidazo entre Argentina y Alemania. Pero algo extraño ocurrió, sin mucha lógica. Un día antes de la final del Mundial, el sábado 28 por la tarde, todos los batallones del ejército comenzaron a retirarse. Los últimos soldados cruzaron hacia el sur del río Torola pasada la medianoche. A la mañana siguiente, nos despertamos temprano, como siempre, para escuchar noticias, llevárselas a los comandantes y discutir el programa de la radio de ese día. Había un sol radiante. Solo se escuchaban los sonidos del silencio de la naturaleza. Ellos se habían ido, los soldados. Entre los comandantes, entusiasmados por la final, decidieron que nos movilizáramos hacia las estribaciones del Cerro Gigante, donde teníamos enterrado, muy bien protegido, nada menos que un televisor blanco y negro de 16 pulgadas. Llegamos al mediodía justamente para sacar el televisor, construir un puesto de mando improvisado, colocar las antenas de cables y disfrutar de la antesala. Minutos después, los comandantes, los de la radio, los de la seguridad, las comunicaciones y la cocina estábamos rodeando el pequeño televisor. Había un ambiente en pleno cerro que me hacía sentir como en un gran estadio. Minutos después, Maradona se la filtró magistralmente a Gurruchaga, quien tiró a Marco y el gol lo gritamos al unísono. Felices, soldados y guerrilleros. Los comandantes y los coroneles que sin hablar habían pactado una tregua para ver la final. Marvin Galeas cuenta que muchos años después, ya en tiempos de paz aquí en El Salvador, le preguntó al general Vargas, que en aquel entonces había sido el que estaba al frente del ejército allá en Perquín, que si había suspendido el operativo por el partido. Y el general Vargas le contestó: oportunidad de ganarles la guerra la íbamos a seguir teniendo, pero un partido como ese difícilmente se iba a repetir. La final de la historia de este mundo no se repetirá. Cualquier cosa que dejemos a un lado vale la pena hacerlo. Incluso nuestras propias vidas en el avance vale la pena hacerlo. Oh, mis queridos hermanos, hermanas, amigos, el Señor Jesús viene pronto. El Señor Jesús está a las puertas. Dejemos a un lado nuestra comunidad. Concentrémonos en estos momentos, prediquemos el Evangelio, porque Él está a punto de cruzar el umbral. Maranata, mis queridos hermanos, el Señor Jesús viene pronto. Que el Señor les bendiga.